Gracias, hermanos. Vamos a aprender un poco más de la palabra del Señor y nos vamos a lo que es el Génesis en su capítulo 43, del 1 al 15, para poder conectarnos una vez más al hilo de pensamientos que tenemos en la serie de estudios que traemos. Y Génesis capítulo 43, del 1 al 15, para poder ampliar un poco más, dice así: el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a vuestro hermano con vosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviareis, no descenderemos. Porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podemos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomadlo de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente es de misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Hermanos, hoy quiero ampliar un poco más el hilo de pensamientos que traemos para poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Cuando vemos Génesis capítulo 42, 43, vemos todos los pensamientos que hay de fondo para aprender de la gracia de Dios, de la salvación, de cómo Dios trata con la familia de fe, con los hombres de fe. Y nos ayuda a entender, hermanos, las dificultades que pasan los hombres de fe, pero que la gracia de Dios está con estas familias porque son hombres de fe. Y cuando nosotros entendemos entonces qué razón tiene la Biblia cuando dice: porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Hermanos, la gracia de Dios es inmerecible, o sea, ningún humano se lo merece. Ningún ser humano, porque el ser humano por naturaleza es pecador.
Pero cuando nosotros vemos que la gracia de Dios se manifiesta para buscar y salvar al hombre perdido, pero también para tratar con los que ya han sido salvados, ya son hombres de fe, y podemos nosotros darnos cuenta que en el crecimiento de esa gracia, en el crecimiento de esa fe en nuestro Señor, hay dificultades porque pasan los meses, años o semanas o días o décadas o generaciones, pasan y salen a luz lo negro del corazón del hombre. La tristeza que el hombre lleva en su corazón, que por ser por naturaleza malo, hace cosas malas y a veces ni por más que sea hombre de fe, tristemente el hombre se equivoca, el hombre hace cosas fuera de la palabra de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Y por supuesto esto no es licencia, no es libertinaje. Para aquellos quienes lo siembran, lo cosechan y que Dios va tratándoles, va disciplinándoles. Y que todo esto sale acá, hermanos, por lo que el hombre siembra. Y esto está escrito en la palabra de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Y entonces, cuando vemos Génesis 43, empieza a salir a luz gradualmente, poco a poco, las cosas que se habían dado en la vida de los hermanos de José. Poco a poco empieza a salir a luz, pero todavía no era su tiempo. Dios estaba preparando a estos hombres de fe que eran los hijos de Jacob para que llegara el momento en que Dios pudiera tratar con ellos directamente y enseñarles grandes lecciones de vida a través de una crisis de hambruna, a través de una crisis de sufrimiento, de no tener pan. Y entonces, cuando nosotros vemos que Dios usa esto para tratar con sus hijos, sacar a luz las deficiencias que han ocultado sus mismos hijos, nos hace recordar entonces las lecciones de la semana pasada, que no hay nada oculto que no se llegue a saber, tarde o temprano va a salir a luz. ¿Quién ha sembrado iniquidad? Solo que está en el tiempo de Dios, cuando se es hijo de Dios, y Dios los trata y los disciplina. Entonces, cuando vemos esta idea que ya estaba en conexión con la lección que aprendimos la semana pasada, ahora, cuando ellos ya llevan el alimento hacia su pueblo y le dicen lo que le habían pedido para que fuera el hermano menor hacia con ellos, cuando llegan con su padre, nosotros podemos ver la resistencia de Jacob en no querer dejar ir a su hijo menor con su querida esposa Raquel, a la mujer quien él amaba. Pero nosotros podemos darnos cuenta que cuando escasea el alimento, cuando ve que la vida de toda la familia está en riesgo, está camino a la muerte, podemos darnos cuenta cómo el corazón de Jacob se pone a reflexionar. Tiene que encarar la realidad de lo que puede pasar en la familia. Y Jacob insta a sus hijos a que vayan y compren un poco de comida. Y cuando nosotros vemos la sugerencia, la recomendación, la orden, si lo podemos llamar así, de Jacob como padre de los patriarcas, o sea, de sus hijos, podemos darnos cuenta que en tiempos de escasez, un poco debe bastar. Pero llega el momento en que ese poco debe encarar nuestra realidad de crisis. Pero Judá insta a que Benjamín vaya con ellos. Cuando nosotros vemos que Judá está al tanto de lo que aquel hombre que todavía ellos no daban, que era José, les decía: no van a ver mi rostro, no les voy a dar nada, no voy a hacer negocio con ustedes, si no traen a su hermano menor para comprobar que ustedes no son hombres que están aquí observando para venir y ver qué hacer, robar o meternos en guerra. Cuando nosotros vemos lo que pasa en la mente de Judá con las palabras de José, que él en ese momento todavía
todavía no lo reconocían, y aún estando con su padre dando este mensaje, todavía no lo reconocían, ni tampoco Jacob sabía de lo que estaba pasando. Él pide a su papá, por favor, tenés que mandar al hijo menor, si no, él no nos da nada. No es en contra el honor ni el deber de los hijos hacia sus padres, aconsejarlos humildemente, y cuando estén en necesidad, razonar con ellos. Esta realidad pasa en las familias cristianas. Podemos darnos cuenta, mis hermanos, que cuando se le da consejo a los hijos de una manera tan correcta, no hay maldad en la profundidad del corazón, y esto es lo que sale en el corazón de Jacob cuando él se opuso en no querer mandar a su hijo de primas a primeras, como dicen los muchachos, pero que llegue el momento en que él tiene que encarar el asunto como padre de toda la tribu. Pero eso no va contra el honor ni el deber de los hijos hacia sus padres, para que nosotros no mezclemos las diferentes responsabilidades que hay. El padre puede aconsejarlos humildemente, y cuando estén en necesidad, razonar con ellos para ver en qué acuerdo llegar. Jacob vio la necesidad del caso y se rindió a la petición de ellos de antemano. Su prudencia y justicia se observan en tres cosas que hoy podemos ver para poder alinear los pensamientos y darnos cuenta que lo que sucede en todas las circunstancias de la vida en tiempo de crisis. Pero notamos que la soberanía de Dios, que tiene que sacar la maldad de los hijos de Jacob y también la poca comprensión de Jacob, para que pudiera él dar a su hijo querido para poder ir con los demás hijos, es para que Dios saque a luz lo que tiene que sacar a luz, y para comprobar la fe de un padre que tenía la responsabilidad de velar por sus hijos en tiempo de crisis, en tiempo de ver la muerte. Tiene que tomar decisiones muy necesarias, muy serias, muy peligrosas, y máxime cuando se tienen hijos rebeldes o poco confiables. Y cuando nosotros vemos que él tuvo que tomar esta decisión, por lo menos nos enseña acá tres cosas, lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos, de acuerdo a nuestra lección de Génesis en su capítulo 43, versículo 1 al versículo 15. Hermanos, en primer lugar, tenemos que aprender que en esta otra escena, las tres cosas que tenemos que aprender es que Jacob le sugirió a los hijos en ver esta necesidad para que ellos pudieran analizar y aprender sobre la realidad de la vida, de lo que sucede accidentalmente. Devolver el dinero que habían encontrado en la bolsa. ¿Y cuál es la idea aquí sobre este tema de devolver el dinero que habían encontrado en la bolsa? Que sabemos que fue José, por la orden de José, a sus empleados, que cada quien llevara su dinero, pero ahora que ya terminó toda la escasez, y cuando da permiso que vaya el hijo menor, van los hijos, lo que él hace recalcar es esta necesidad de devolver el dinero que habían encontrado en la bolsa. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña la honestidad de Jacob, que nos obliga a devolver no solo lo que nos llega por nuestra propia falta, sino aquello que nos llega por error del prójimo. Esto es ser íntegro, esto es ser correcto. Hermanos, son pocos los cristianos que han logrado madurar para pensar en estos niveles, y para no caer en trampa de deshonestidad, para no caer en trampas que no agradan al Señor, porque a veces el cristiano, cuando es de negocios, o cuando hay vueltos de más, o cuando por ahí alguien accidentalmente le dio algo de más, el cristiano que no es maduro es tentado a no pensar en este punto para poder demostrar su integridad. Y Jacob era lo que estaba demostrando a sus hijos, que aprendieran a ser
hombres que de verdad pudieran reflejar esa honestidad con integridad y que nos debe de responsabilizar a devolver lo que no es de nosotros. Hermanos, ni aun que fuera error del prójimo, tenemos que devolver lo que no es de nosotros. Notamos aquí la honestidad, la integridad de Jacob para poder darles lecciones a sus hijos, sobre todo estos muchachos que desde que antes de que vendieron a José, pues también vendían cosas de su padre que no tenían derecho a venderlo. O sea que eran algo transeros, no eran tan confiables estos hijos de Jacob. De acuerdo a lo que leemos todo Génesis, en la historia de los hijos, y la razón y el por qué José daba muchas quejas es porque las cosas no los administraban bien, o gastaban de más, o vendían bajo de agua, o hacían negocios turbios. Estos hermanos pues no eran tan confiables de acuerdo al contexto de cómo lo presenta la Biblia, y me pongo a pensar lo que pasa en el corazón y la mente de Jacob para poder nosotros aprender, hermanos, esta lección, devolver el dinero que no nos corresponde. Cada uno de nosotros tenemos que entender que aunque lo obtengamos por descuido, si lo retenemos cuando descubrimos el descuido, lo retenemos con engaño, por engaño. Y esto va a perjudicar nuestra integridad, va a perjudicar lo que es agradable, lo que es ser correcto delante del Señor. Pero hermanos, si bien es cierto que este contexto nos lleva a la reflexión de que muchos, ni aun siendo cristianos, hacen negocios turbios, solo nos debe de hacer recordar, hermanos, que tenemos la responsabilidad de devolver lo que no es de nosotros para demostrar honestidad. Ahora, hay otro pensamiento acá para que podamos nosotros aprender de la bendita palabra de Dios. Este otro pensamiento nos ayuda a entender este otro enfoque con estas tres verdades que nos está enseñando y sacando a luz toda esta escena. Noten que envió otro tanto como lo que habían llevado en el viaje anterior. Envió otro tanto de dinero y otro tanto de productos que se daban en ese lugar. Hermanos, el precio del trigo podía haber subido o quizás tuvieran que pagar un rescate por Simeón. Si este hombre íntegro, Jacob, estaba pensando en lo que estaba sucediendo en Egipto, que solo ellos tenían en vastedad para negociar con las naciones o pueblos vecinos, nosotros podemos ver que también esto pasó en la mente de él. Es posible que el precio de las cosas hayan subido y están escaseando. Pero podemos nosotros ver que él lo tomó en cuenta. Y cuando nosotros vemos en este viaje, vemos la diferencia que hay entre el viaje anterior y el viaje posterior. El precio del trigo podría haber subido. Y quizás también este hombre, como no regresaron tan de pronto, pudiera ser que quiera un rescate por su hermano Simeón. Es posible que también él piense de esa manera, pero hay que ir preparados. Cuando nosotros vemos todos los enfoques que aquí hay en las escrituras, nosotros sacamos grandes lecciones, hermanos. A veces nosotros no logramos entender a veces el trabajo de los campesinos, que a veces ellos ni siquiera su salario mínimo logran sacar para un mes de trabajo con sus cosechas, y creemos que toda la vida las cosas tienen el mismo precio. Si bien es cierto que hay algunos que también pueden aprovecharse de la situación,
Pero el creyente debe de ser íntegro, debe de pensar en varias direcciones para comprender, mis hermanos, que a veces se tocan extremos. Cuando nosotros vemos, hermanos, que a veces en el mercado somos tentados muchas veces a regatear por algo que a veces ya no se puede, pero que en un supermercado sabemos que el precio está alto y ahí no tiene derecho a regatear. Y si bien es cierto que cualquiera podría cuestionar en decir, bueno, pero este paga impuesto y el otro no, pero podemos darnos cuenta que el capital de inversión de ambos es diferente. No es el mismo. Hay diferentes leyes para el nivel de capital de cada pequeño negociante y de una empresa multimillonaria. Cuando nosotros podemos ver y analizar que gira para ambas direcciones para tomar responsabilidades y buscar ser lo más prudente que sea, nosotros tenemos que aprender para ser lo más correcto, lo más íntegro. Y esto nos enseña esta otra verdad que acá encontramos. Envió otro tanto como lo que habían llevado en el viaje entero o anterior. Pero el precio del trigo pudo haber subido. Quizás hay que pagar rescate por la tardanza de ustedes que dejaron ya mucho tiempo a su hermano Simeón. Miren la forma como este hombre ha madurado después de que él mismo, ¿se acuerdan de Jacob? Fue el mismo tramposo con su padre. ¿Se acuerdan ustedes cómo engañó con colaboración de su madre para que le echaran la bendición? Este mismo tramposo, este mismo muchacho que le costaba entender el orden correcto de la primogenitura, nos damos cuenta, mis hermanos, que cómo Dios le estaba enseñando la mejor forma de vida para que ahora tienen que aprender de sus errores, pero no dejar que sus hijos se tuerzan para que aprendan a ser íntegros. Para que nosotros podamos ver que hay honestidad o que está aprendiendo honestidad el hermano nuevo en la fe, el hermano que está creciendo en la fe, el hijo del pastor, el hijo del diácono, los hijos del pastor o hijas del pastor o hijos de diáconos o hijos de líderes. Tenemos la responsabilidad de que ellos aprendan honestidad, integridad y también de ser precavidos con las circunstancias difíciles que se pueden dar en una situación tan difícil y tan adversa. Cuando nosotros vemos que esto debe ser nuestra responsabilidad en momento de crisis, la integridad debe de sobresalir. Vemos cómo la madurez del hombre que engañó a su padre había superado en gran forma, hermanos, para darle lecciones a sus hijos, para comprender, hermanos, que se puede glorificar a Dios porque somos hombres de fe, porque tenemos que crecer, tenemos que aumentar nuestra fe. Esta es la razón del por qué Pedro, en medio de las dificultades, circunstancias en que él se equivocó, fallaba, no entendía, le decía a su Señor, Señor, aumentanos la fe. Hermanos, cuando nosotros somos hombres de fe y queremos que aumente la fe en nosotros, si somos tentados a no ser íntegros, dejemos lo que no agrada a Dios. Lo que es honestidad. Si eso nos tienta para no ser honestos, pidámosle a Dios que seamos honestos, que no seamos tramposos. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, nos dan grandes lecciones en estas escenas para aprender que la gracia del Señor, la salvación sí es por gracia, pero cuando es una gracia, enfoca a la vida de santidad, donde hay cambios de vida, donde va creciendo el creyente, va madurando el creyente, Dios va tratando con el creyente para que la gracia, la santidad de Dios se vea en ellos, para que los hombres vean luz diferente en ellos, aquellos que viven en las tinieblas. Podemos ver la gracia de Dios y su santidad
progresiva en la vida de estos hombres de fe, para que nosotros podamos ver que en medio de circunstancia de crisis y de muerte podemos demostrar fidelidad, integridad, honestidad, precaución, ver de diferentes direcciones cómo se le pueden dar solución a las cosas para que Dios sea glorificado. Hermanos, estas hermosas lecciones que nosotros vemos acá nos ayuda a comprender entonces que debemos de ser prudentes. Vemos la prudencia de este hombre Jacob, las recomendaciones, las sugerencias que da a sus hijos, devolver, llevar dinero de más, llevar especies. Es posible que el precio del trigo haya subido, es posible que pida un rescate porque ustedes se tardaron y su hermano está por allá. Por favor, hay que ir preparados. Ver a un hombre transformado ya después de tantos años de haber aprendido de engañar a su padre, de no ser tan íntegro en sus principios de vida de fe, podemos darnos cuenta cómo Dios cambia a las personas, cómo Dios transforma a las personas, cómo Dios obra en las personas. Pero cuando no hay cambio, cuando en lugar de que mengue la honestidad, la integridad, la prudencia para darle salida a las circunstancias de la vida, y el hombre se encierra y cree que ya no hay solución nada de nada, entonces es posible que este hombre no sea de fe. Es posible que este hombre no ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es posible que este hombre no ha nacido de nuevo, porque para aquel que ha nacido de nuevo, hermanos, siempre se ven algunos cambios que va creciendo en él para gloria y honra de Dios. Y esto es lo que se miraba en el corazón de Jacob, dando consejos, orientación a sus hijos, para que estos hijos también rebeldes, sus hijos que no daban confianza a su padre, estos sus hijos que de alguna manera que posiblemente estafaron a más de alguno por ahí, porque si fueron capaces de vender a su propio hermano por 20 piezas de plata o 30 piezas de plata, son capaces de todo, hermanos, y si planificaron cómo mentirle a su padre y hacer tantas tonteras, hermanos, eran capaces de lo peor. Y entonces, por eso la Biblia siempre nos recuerda, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito. No confíe en nadie, hermano, que sea humano. Confiemos en Jesucristo, confiemos en su palabra, confiemos en el poder de su Santo Espíritu que va a hacer crecer la bendita palabra de Dios en nosotros. Y cuando nosotros vemos la gracia de Dios acá y su santidad en la vida de sus hijos, podemos darnos cuenta las maravillas que Dios hace en la vida de los hombres de fe en medio de una crisis. Pero hay otra idea acá que nos ayuda para ir complementando las diferentes escenas. La palabra del Señor también nos lleva a la reflexión de que Él mandó un regalo de cosas que permitía la tierra, que eran escasas en Egipto, como bálsamo, miel. ¿Y en qué nos ayuda esto para poder entender de fondo qué hay en el corazón de Jacob para darles enseñanza a sus hijos? Hermanos, entender que la providencia nos dispensa sus dádivas a todos por igual porque emanan o vienen del Dios Altísimo. Mucho podrá tener una nación y muy poco podemos tener nosotros, pero cuando reconocemos que la providencia viene de Dios, si hay algo que podemos demostrar con gratitud, que Dios está con nosotros, ni aún con las limitaciones que tenemos, hermanos, esto glorifica y honra al Señor. La miel y las especias, tenemos que entender esta otra verdad, que nunca van a satisfacer la carencia de pan y de trigo. ¿Qué nos ayuda a pensar en esto? Que el hambre era aguda en Canaán, pero tenían bálsamo y mirra, lo que no había en Egipto.
Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que podemos vivir bien con comidas sencillas, no con menús de restaurantes grandes o de porciones sobre la mesa como de reyes y hombres millonarios grandes. Pero podemos vivir bien con comidas sencillas, cosas sencillas, sin exquisiteces. Y cuando nosotros podemos vivir así, sin exquisiteces, hermanos, pero no podemos vivir de exquisiteces sin comida sencilla. Cuando nosotros vemos el juego de pensamiento que hay acá, debemos nosotros de dar gracias a Dios, que lo más necesario y útil, por lo general, es lo más barato y abundante, pero siempre ser agradecido al Señor en lo que Dios nos ha dado. Aunque los hombres valoran más el oro y la plata en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, y consideran los productos de lujo como los mejores frutos de toda la tierra, en tiempos de hambre, de buena gana, los truecan por pan. Así es la vida de los seres humanos, recordándonos que ninguna de las cosas tarde o temprano va a tener valor, ya sea cosas sencillas o cosas que tenga que ver con oro y plata. Cuán poco y nada nos sostendrán las buenas cosas terrenales, o sea, oro y plata en el día de la ira de Dios. Hermanos, en el día de la ira de Dios, en el día del juicio de Dios, ni el oro, ni la plata, ni cosas sencillas no van a evitar que seamos enjuiciados. Nos ayuda aquí a comprender, mis hermanos, que cuán preparados debiéramos estar para renunciar a todas ellas, dispuestas siempre todo por Jesucristo, ni aun que llegue el momento si no hubiera forma de tener nada de oro, nada de plata, nada de comida, ni aun si esto pudiera llegar. Tenemos que tomarlo como pérdida cuando es por causa de Jesucristo. Por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, el Señor va a sacar a luz que nuestro mayor tesoro es Jesucristo. Porque nosotros vamos a evitar a poder hablar mal de Dios. Porque el hombre es terrible. Si tiene mucho, se olvida de Dios. Y si no tiene, blasfema contra de Dios. El corazón del hombre es terrible, es tan material, es tan carnal. Nuestra manera de prevalecer con el hombre es prevalecer primero con el Señor en ferviente oración y meditación de su palabra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? De nada sirve que usted tenga amigos impíos o inconversos o familias inconversas o impías si su deleite no es la palabra de Dios para compartir con ellos. De nada sirve tener oro, plata, propiedades o pobrezas. De nada sirve si no es la bendita palabra de Dios y evangelizar y dar a aquellos hombres que están en la oscuridad, que lo que va realmente a cambiar sus vidas se llama Jesucristo. Para poder entender acá lo que estaba sobresaliendo en la vida de Jacob, en la vida de sus hijos, en medio de una crisis, era la fe auténtica en su Señor, su Creador. De igual manera nosotros tenemos que estar preparados en la abundancia, en la escasez, pero que Cristo nunca falte, que su bendita palabra nunca falte. Porque en el día del juicio ni la riqueza de plata y oro ni la escasez nos van a librar del juicio y de la justicia de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo sí nos va a librar del juicio. Pero su bendita palabra sí, porque va a obrar en nosotros para hacer bien a la humanidad. Si nosotros solo queremos suplir necesidades de una viuda, un pobre, un necesitado,
Hermanos, sin darles la esencia que es el mensaje del evangelio, caemos en niveles humanos porque hay muchos que hacen buenas obras para ayudar a muchos pobres y necesitados, pero que no tienen ni una palabra de bendición para que se conviertan a Jesucristo y por lo tanto sus buenas obras no valen nada delante del Señor. No quiero decir, hermano, que no podamos ayudar cuando podamos, pero siempre con el fundamento que la mayor riqueza, el mayor tesoro, el oro agradable delante de Dios Padre es su precioso Hijo Jesucristo, para que la humanidad lo coma, lo absorba, se alimente y que eso sea el sentir de su vida para poder disfrutar de una vida correcta sobre la tierra, porque pase lo que pase, con abundancia, con crisis, con problemas, con adversidades, el Señor siempre va a estar obrando en el corazón de su Hijo, de la familia de fe, del pueblo de fe, para que la gloria y la honra sea para nuestro Señor. Si entendemos estos diferentes cuadros que hay acá, entonces vamos a entender, hermanos, lo que Dios quiere que nosotros entendamos y aplicamos. Porque muchos lloran, pobrecito, cómo sufrió José, pobrecito, no tenían que comer la familia de José, pobrecito, aquí se están muriendo de hambre. No, 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 eso no es la idea acá. La idea acá es que la fe es la que fortalece, la que cambia, la que perdona, la que transforma, la que levanta. La fe es la que marca la diferencia porque es el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios que puede alimentar a las personas más que pan temporal. Cuando aprendamos estas verdades a la luz de la palabra de Dios, vamos a entender esta escena que se estaba dando acá, que lo que estaba en juego como familia era su fe, era como Dios iba a lucirse en medio de la fe de Jacob, de sus hijos, y vemos los diferentes niveles de fe que ya hay, que Jacob ya no era tan tramposo como antes y que ahora estaba dando enseñanza de integridad a sus hijos y que sus hijos estaban aprendiendo a tomar las mejores decisiones, que honren a Dios Padre y que vela por una familia para que su fe sea transmitida, y aunque todavía no lograban entenderlo a profundidad, Dios los estaba encaminando para gloria y honra de Él, pero lo que acá sobresale es su fe en Jesucristo, en el Señor, en el Creador, para que Dios sea glorificado. Si nosotros solo pensamos en la necesidad material, sea de riqueza o de pobreza, caemos en un comunismo donde tristemente solo están viendo al hambriento terrenalmente, pero odian la palabra de Dios. Solo estamos viendo la riqueza de muchos hombres del mundo, pero que no quieren saber nada de Dios. Ambas partes están enfermos. Ambas partes viven en tinieblas. Y solo el pueblo de Dios marca la diferencia, que no es oro ni plata, no es comida ni bebida, sino justicia y paz que va centrado en la fe en Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos.